La Guerra Fría fue una época donde dos grandes potencias estaban en constante momento de tensión, lo cual hacía que el mundo temiera a que se iniciara una nueva guerra. Durante este periodo de tiempo se dieron diversos cambios en el mundo, desde cambios políticos, territoriales, ideológicos hasta económicos. Por lo que en esta presentación se dará a conocer distintas reflexiones acerca de cuatro momentos que cambiaron la historia de diversos países, los cuales fueron consecuencias de la Guerra Fría. En esto se presentará la crisis de Berlín, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, junto con la crisis de los misiles de Cuba. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se empezaron a notar los primeros indicios de la Guerra Fría. El fin de la guerra implicaba un proceso de desmilitarización y desnazificación de Alemania, que por consiguiente llevó a la repartición de Berlín y la presencia de un Estado militar representante de los cuatro cuadrantes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Estados Unidos, en búsqueda de invalidar el sector soviético de la ciudad, logró la ruptura de la gran alianza entre las potencias occidentales y la URSS, iniciando propiamente la crisis de Berlín en 1948. Esto fue aún más reforzado al momento en el que el sector británico y estadounidense se unieron. Después de un Después de una larga serie de eventos con intención de debilitar la influencia económica y política soviética en Berlín, la Unión Soviética respondió empleando sellos que solo permitían el traslado legítimo de la moneda soviética y evitaban el uso de la imprenta en el este del país. La respuesta más agresiva, sin embargo, por parte de los soviéticos ocurrió en septiembre de 1948, cuando atacaron al ayuntamiento de la ciudad, obligando a los representantes a trasladarse a la zona oeste en el antiguo ayuntamiento de Schneeberg. Aún así, la zona del este mantuvo una gran influencia. Ante esto, las naciones de Occidente proporcionaron víveres en la zona oeste de Alemania. La Guerra de Corea fue una consecuencia de la Guerra Fría, donde la influencia de las distintas ideologías entre la Unión Soviética y los Estados Unidos llevó a esta nación a un gran desacuerdo, el cual terminaría de una forma no muy esperada. Esta guerra llevó a una pérdida enorme, desde material hasta humana, donde se ocasionó la separación de la nación en Corea del Norte y Corea del Sur desde el paralelo 38, con dos regímenes distintos y líderes diferentes, con Kim Il-sung en Corea del Norte y Syngman Rhee en Corea del Sur, siendo que el norte tenía la influencia comunista por parte de China y el sur tenía una estrecha influencia con la burocracia por parte de Estados Unidos. Este conflicto tuvo inicio en 1943 en la Conferencia del Cairo, donde se llegó a la decisión de ayudar a Corea a retomar su autonomía, ya que había sido conquistada por Japón, siendo que el norte sería apoyado por China y el sur por Estados Unidos y Gran Bretaña. Como ambas partes eran influenciadas por distintas ideas, se comenzó un periodo de guerra donde Corea del Norte quería instaurar el comunismo y el sur buscaba un régimen similar al estadounidense. Durante este periodo de guerra se pudo ver cómo cada potencia mandó apoyo para que el territorio que estaban apoyando fuera el vencedor, lo cual llevó a que en 1953 se firmara el armisticio de Panmunjom, con el que se dio la división en el paralelo 38. Y así Corea quedará dividida en dos. Durante este conflicto también se provocó una guerra que se puede decir que ahora es la más famosa y fue también de las guerras más importantes que se libraron durante la Guerra Fría. Esta fue la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, lo que ocurrió ahí fue de que se provocó debido a que Vietnam del Norte y Vietnam del Sur estaban peleando por la unificación de Vietnam, que fueran una sola nación con un sistema comunista. Vietnam del Norte tenía el sistema comunista y estaba siendo apoyada por la URSS y por la República Popular China, quien apoyó no solo con dinero, también mandó a algunos cuantos miles de soldados de su ejército. Y Vietnam del Sur, esta tenía un sistema capitalista y estaba siendo apoyada por Estados Unidos principalmente y algunos cuantos países aliados. En esta guerra fue una de las más violentas que se suscitaron. Hubo pudo haber de 900,000 hasta 3 millones de muertos. Las pérdidas humanas fueron muy malas, al igual que las pérdidas económicas. Perdieron miles de millones de dólares Estados Unidos. No era una guerra sostenible. Y lo que pasó fue de que al final la conclusión de esto fue que Vietnam del Norte ganó sobre Vietnam del Sur. Fue de las pocas guerras donde Estados Unidos aceptó la derrota, debido a que fueron, se puede decir, casi humillados debido a esto.
La guerra de Vietnam es un ejemplo de lo que fue el odio que se tenían la URSS y Estados Unidos en ese entonces, de tener que meterse a guerras incluso solo para ver qué sistema político y económico era mejor. También durante la Guerra Fría lo que ocurrió fue de que se le podemos conocer esto como el punto más crítico ya para que la Guerra Fría soltara y se convirtiera en una guerra como tal. Fue la crisis de Cuba, la crisis de los misiles de Cuba. Esto se dio en octubre de 1962. Lo que pasa es que la Unión Soviética en Cuba empezó a movilizarse y colocó lanzaderas de cabezas nucleares. Esto preocupó mucho a Estados Unidos debido a que saben que pocos impactos nucleares bien puestos estratégicamente podrían derribar la nación. ¿Qué ocurrió después? Fue de que la gente entró en pánico. El presidente John F. Kennedy, que estaba en ese momento, alertó a la población de que posiblemente podría haber una guerra nuclear, una guerra que se dejaría millones de muertos. ¿Y qué ocurrió al final? Nunca sucedió, pero hablamos de que fue un punto extremadamente crítico. Ya hablamos de que era un paso de que la guerra se desatara y si posiblemente si se hubiera desatado hablaríamos de una tercera guerra mundial en este tiempo, más porque iba a ser una guerra nuclear, o lo que se preveía era que fuera una guerra nuclear. Pero también es un ejemplo del miedo que había, de que creían capaces a la Unión Soviética de iniciar una guerra que acabaría con todo. La crisis de Cuba fue un evento muy crítico. La Guerra Fría dejó un impacto innegable en cuestiones políticas y económicas del futuro. El final del conflicto pintó un paisaje político distinto. Diversos tratados como el Pacto de Varsovia y la Alianza Militar del Este se disolvieron sin tener reemplazo, y toda ideología socialista o socialdemócrata se disipaba por su fallida perspectiva en el mundo. Estos países terminaron adoptando órdenes sociopolíticos capitalistas, hasta el punto que uno de los primeros efectos del final de la guerra fue la introducción de muchos negocios y productos americanos. El cambio hacia el mundo posguerra fría fue a su vez fugaz, dejando atrás toda perspectiva política movilizada por ideologías de cualquier tipo. Desde entonces y en la actualidad, la política se concentra únicamente en el posible gane económico para atraer el voto de los ciudadanos. Por esto mismo, la competencia entre países y la brecha económica surgida por el mercado se ve más reflejada hoy en día. Vivimos en un periodo de economía fugaz por consecuencias de la Guerra Fría como el último gran conflicto mundial.